Vamos a tener nuestra meditación de esta hora, nuestra reflexión, que la he titulado Salvo por un día. Ustedes se preguntarán cómo es que somos salvos solamente por un día. Se supone que eh, le hemos entregado nuestra vida a Dios y hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Sin embargo, mis queridos hermanos, hay algo que debemos comprender, lo cual vamos a meditar en esta mañana. Debemos entender, mis hermanos, en primer lugar, de que Dios nos salva en las primeras horas de cada mañana, para que durante el día, pues nosotros podamos tener una vida consagrada a Dios. Porque si no recibimos diariamente ese poder que viene de la palabra de Dios, no conseguiremos vivir como hijos de Dios. Y eso es algo que debemos comprender. Si cada día no proyectamos en primer lugar el poder de Dios en nuestra vida, seremos controlados por nuestros impulsos carnales. Y eso es algo por lo cual debemos tener cuidado. Quiero que meditemos un poco en lo que dice un texto muy conocido, Génesis capítulo 1, versículo 1. Vemos que en el principio Dios actuó para poner todas las cosas en orden. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso es algo muy interesante porque así como Dios actuó al principio de este mundo para colocar todas las cosas en orden, también Dios desea actuar al comienzo de cada día para colocar nuestra vida en orden según su voluntad. Y es por eso que en esta mañana vamos a estudiar 4 razones por las que debemos buscar a Dios durante las primeras horas de cada día. La razón número 1 es que es una orden que viene directamente de Jesús. Un texto muy conocido en Mateo 6:33, seguramente ustedes lo conocen de memoria. Jesús ordenó, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Saben, mis hermanos, de que el creyente, nosotros debemos despertarnos cada mañana respirando a nuestro Señor Jesucristo. Debemos levantarnos, debemos despertar con hambre y sed de la palabra de Dios. Así como el cuerpo siente la necesidad de recibir cada mañana la comida material antes de realizar cualquier otra actividad, de esa misma forma, usted y yo debemos despertar con esa sed y esa hambre de la palabra de Dios. Al despertar cada mañana, mis queridos hermanos, usted debe preguntarse o debe meditar en esta pregunta: ¿cuál es el mayor deseo de su alma cuando usted despierta cada mañana? Si el primer deseo de su corazón no es ir ante la presencia de Dios para orar y estudiar las Sagradas Escrituras, usted debe preocuparse porque hay algún error gravísimo en su vida. Hay un peligro grande que usted está pasando, está en terreno peligroso y lo cual usted debe reflexionar. Porque Jesús ordena en Mateo 6:33 que Dios debe ser lo primero en su vida. Entonces, cuando usted se levanta, cuando nosotros nos levantamos antes de bañarnos, antes de cambiarnos de ropa, antes de cualquier otra actividad, por más elemental, por más importante que sea o que parezca, debemos ir primero ante la presencia de Dios para que nuestra alma reciba ese poder para ser consagrado, para ser santo en ese día, para ser apartado, para que nuestro día vaya bien. Y es algo, una bendición enorme el poder estar reunidos aquí, ¿verdad? Eso quiere decir que usted y yo hemos decidido buscar a Dios en primer lugar. Porque sin ese poder, mis hermanos, nuestro día será un fracaso en todos los sentidos. Muchas veces pasamos un día desesperados, muchas veces pasamos un día con frustraciones, quizás estresados, porque no hemos dedicado la primera hora de cada día a buscar ese poder que viene de lo alto, a buscar la presencia de Dios. Y esto, mis hermanos, es para que nosotros nos motivemos a perseverar. Esto que hoy hemos iniciado, que no sea nada más unos días, ¿verdad? Sino que sea parte de nuestro estilo de vida, buscar a Dios cada primer hora de cada día.
Pero la pregunta, mis queridos hermanos, ¿por qué Dios debe ocupar el primer lugar? Esa es una pregunta interesante que quizás muchas personas o en algún momento nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué Dios debe ocupar el primer lugar en mi vida? Porque si al levantarnos por la mañana realizamos alguna otra cosa, por más simple que parezca, nuestro corazón puede traicionarnos y esto es algo a lo que debemos poner mucha atención. Porque todo lo que nuestro corazón carnal desea, mis hermanos, es de que Dios sea puesto en segundo lugar. Yo siempre he dicho que hay una lucha entre la carne, entre el hombre carnal. De hecho, la palabra de Dios lo dice, entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y la carne nunca va a querer buscar a Dios en la primera hora de cada día. La carne nunca va a querer orar, nunca va a querer estudiar la palabra de Dios. Pero es ahí donde nosotros debemos alimentarnos del espíritu para poder ser hombres más espirituales que carnales. Deuteronomio 11:16 nos dice que debemos ser cuidadosos para que nuestro corazón no nos engañe. Miren que la misma Biblia dice que el corazón es perverso y corrupto. Sin embargo, de él emana la vida, por eso debemos cuidarlo cuidadosamente. Entonces, mis queridos hermanos, cuando yo me levanto por la mañana, no debo inventar ninguna excusa, ningún pretexto. No es válido ningún pretexto para decir, hoy no pude buscar a Dios en primer lugar, hoy me levanté tarde, hoy no me dio tiempo. No hay un pretexto válido para no buscar a Dios en la primera hora de cada mañana. Porque Dios, mis queridos hermanos, debe ocupar, y esto es algo que nosotros debemos de tenerlo bien en mente, bien claro, que Dios debe ocupar el primer lugar en mi vida y punto final, no hay discusión en eso. El segundo motivo por el cual nosotros debemos buscar, la segunda razón por la cual debemos buscar a Dios en la primera hora de cada día es porque Dios tiene un programa diario para mi vida. Vamos a leer lo que dice el Salmo 139, versículo 16. Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con que Dios tiene un programa diario para mi vida? Antes de que entendamos esto, quiero que ustedes se respondan esta pregunta. ¿Qué significa planificación? Para ustedes, ¿qué significa planificar? Hay muchas definiciones que existen sobre la planificación. Sin embargo, vamos a considerar esta. Planificar es decir o escribir anticipadamente lo que se pretende hacer dentro de un determinado periodo de tiempo. El Salmo 139:16 dice que en el libro de Dios están escritas, están planificadas todas aquellas cosas que Dios tiene para usted. Entonces, en el Salmo que acabamos de leer, está clara la idea, mis hermanos, de que Dios tiene un plan diario para cada persona que desea vivir cada día en santidad. Dios tiene un programa diario para su vida y también para la mía. Porque cuando yo me levanto por la mañana, mi primera preocupación debe ser, ¿cuál es el programa que Dios tiene para mi vida hoy? Usted cuando despierta se debe preguntar esto, ¿cuál es el programa que Dios tiene hoy para mi vida? ¿Dónde está ese programa? El plan diario de Dios está escrito en su libro, en la palabra de Dios, en la Biblia. En sus páginas se describe toda su voluntad para que su día y mi día también sean bendecidos para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para descubrir ese programa que Dios tiene cada día para nuestra vida? Cuando nos levantamos por la mañana, mis hermanos, antes de realizar cualquier otra actividad, debemos tomar nuestra Biblia y en profunda dependencia de nuestro Señor Jesucristo y libre de cualquier idea preconcebida, de cualquier distracción, de cualquier preocupación, debemos pedir el Espíritu Santo que conduzca nuestra mente a una clara comprensión de la voluntad de Dios que está expresada en las Sagradas Escrituras. De esa Amén. manera, usted y yo vamos a seguir el plan que Dios tiene para nosotros en este día. Y es por eso, mis queridos hermanos, que ese plan, esa salvación es diaria. Imagínese que usted hoy o algún otro día no tuvo tiempo, se levantó tarde, no tuvo tiempo de buscar a Dios, no tuvo tiempo de consagrarse.
Imagínese que ese día no le dedicó a Dios la primera hora y usted va para el trabajo o va a hacer sus mandados y sufre un accidente. Usted se da cuenta por qué entonces debemos ser salvos cada día. Cada día usted debe recibir la salvación. Aunque usted recibió la salvación por gracia cuando se bautizó, cuando le entregó su vida a Cristo Jesús, usted recibió el Espíritu Santo. Cuando le entregó su vida a Cristo Jesús, usted debe recordar también de que eso se hace diariamente. Esto no es solo de una vez en toda la vida y ya con eso tenemos suficiente. Así que es muy importante eso, mis queridos hermanos. La razón número 3 por la cual debemos buscar a Dios en primer lugar es porque el hombre interior debe renovarse cada día. Lo que la Biblia nos enseña, mis hermanos, en relación con esto es claro y directo. La salvación del poder del pecado es por un día. Cada día debemos pedir a Dios que nos salve, que nos ayude, que nos llene de su Espíritu Santo. Seguramente ustedes han escuchado la teoría de muchas iglesias, de muchos hermanos evangélicos que tienen de que una vez salvos, para siempre salvos. Esa teoría no es bíblica. Y aunque pareciera imposible, muchas veces nosotros creemos lo mismo. Creemos que una vez entregados a Cristo no necesitamos renovar eso. Una vez hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, no necesitamos renovarlo. Una vez hecho eso, no necesitamos más. Sin embargo, mis hermanos, eso no es así. Porque las personas que son salvas de la pena del pecado, es decir, usted y yo, esas personas que están camino a la eternidad, tienen que tener en mente que la salvación del poder del pecado es diaria y debe ser desarrollada cada día con temor y temblor. Cada día debemos someternos a Dios. Cada día debemos humillarnos a Dios, mis queridos hermanos, porque vamos a leer lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 16. Escuchemos, mis queridos hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La renovación, entonces, mis hermanos, de nuestra vida espiritual, de ese hombre interior, debe ser cada día. No es una acción de una vez, no es una acción de solo cuando voy a la iglesia. Lastimosamente, muchas veces nos consagramos a Dios solamente los sábados, solamente cuando en los cultos regulares. Muchas veces hasta la iglesia llegamos a orar, hasta la iglesia llegamos a doblar rodillas, hasta la iglesia llegamos a abrir nuestra Biblia. Y eso es preocupante, mis hermanos. Y es para que cada uno de nosotros reflexionemos y para que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, podamos autoexaminarnos. Y esto que hoy hemos iniciado, mis hermanos, no sea para un día, no sea para una semana, sino que sea un estilo de vida, que podamos entregarle a Dios la primera hora de cada día. No importa si hoy por ciertas razones no voy a poder conectarme a la reunión por Zoom, pero debo saber que yo debo entregarle esa primera hora de mi día a Dios. Debo ser salvo por ese día. Así que hemos estudiado 3 razones por las cuales debemos buscar a Dios en primer lugar. Y vamos a ir, mis queridos hermanos, con la última razón, la razón número 4 de por qué debemos buscar a Dios en primer lugar, es para tener paz y alegría en el corazón. Usted se ha preguntado por qué a veces no se siente con paz y con alegría. ¿Por qué a veces usted está en el trabajo, usted está en sus ocupaciones y se siente angustiado? Se siente desesperado, siente un vacío en su corazón, porque no le ha entregado esa primera hora a Dios, porque no ha hablado con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Porque es importante, mis hermanos, de que entendamos de que Dios nos habla a través de su palabra. Cuando usted va estudiando la Biblia, cuando el Espíritu Santo lo guía a un capítulo determinado y el Espíritu Santo lo guía a un versículo y usted encuentra un versículo y ese versículo le llama la atención, ese versículo le hace reflexionar, Dios le está hablando a usted a través de su palabra y usted debe contestarle a través de la oración. Y esa es una manera magnífica de cómo podemos nosotros estudiar la palabra de Dios, hablar con Dios.
Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le respondemos a través de la oración. Así que la razón número 4 por la cual debemos buscar a Dios es para tener paz y alegría en el corazón. Vamos a leer lo que dice Jeremías, capítulo 15 y versículo 16. El profeta menciona algo muy interesante. El profeta dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tristemente vemos muchos cristianos hoy en día que no son felices, que no demuestran ese gozo de la salvación, ese gozo de servir a Dios, de estar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces estamos a punto de morir de hambre de la palabra de Dios, porque muchas veces no nos alimentamos, no comemos esa palabra, porque la palabra, dice el profeta, me fue por gozo y por alegría. Hay tres cuestiones que encontramos en este pasaje de Jeremías 15:16, las cuales vamos a analizar ya para ir concluyendo en esta mañana. La primera cuestión que encontramos es de que el profeta dice, fueron halladas tus palabras. Miren, queridos hermanos, aquí hay algo muy importante. ¿Qué sugiere? ¿Qué entienden ustedes por la palabra hallar? Para hallar algo, usted necesita primero buscarlo, ¿sí o no? Para hallar algo, usted necesita procurarlo. Entonces, cuando yo me levanto, cuando usted se levanta por la mañana, la palabra no me va a buscar a mí. Yo tengo que procurarla para buscarla, para encontrarla, perdón. Yo tengo que procurar esa palabra, yo tengo que buscar esa palabra para poder encontrarla y para poder alimentarme. Fíjense que cuando en Mateo 6:33 dice que debemos buscar a Dios en primer lugar, esa palabra buscar nos motiva, mis hermanos, a como cuando usted pierde algo. La pregunta es, ¿cómo busca usted a Dios? Usted y yo deberíamos buscar a Dios como cuando perdemos las llaves del carro. Usted ha perdido las llaves de su carro, usted ha perdido las llaves de su casa. Usted dígame con qué ansiedad y desesperación usted busca esas llaves. Pues así debería ser la búsqueda de Dios, mis queridos hermanos. Cuando usted pierde el teléfono, eh, usted lo busca con ansiedad porque es algo que le va a servir. Imagínense cuánto más la presencia de Dios. Hay personas que han venido acá conmigo y vienen desesperadas porque han perdido su teléfono y quieren comprar otro. Yo me pongo a pensar y digo, ¿con qué? Si con esa necesidad, con esa desesperación, buscáramos a Dios, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual sería diferente. Es por eso, mis queridos hermanos, que el profeta dice que fueron halladas tus palabras. Para hallar, para encontrar algo, usted lo tiene que buscar. Tenemos que buscar a Dios, mis hermanos, durante las primeras horas de cada día. Y eso no debe ser una búsqueda superficial, una búsqueda así rápido, una búsqueda por encima, sino una búsqueda de todo corazón. Y el profeta Jeremías caracteriza este tipo de búsqueda. ¿Cómo debe ser? En Jeremías capítulo 29, versículo 13, el profeta dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De Amén. esa forma, querido hermano, querido amigo que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook o en la reunión de Zoom, de esa manera usted y yo debemos buscar a Dios. Nuestra alma necesita la salvación, necesita el Salvador cada mañana, porque sin Él quedamos vacíos. Sin Dios, sin nuestro Salvador, quedamos desordenados sin dirección. Usted se ha preguntado por qué muchas veces se siente vacío en el trabajo, por qué en su día a día usted siente que su vida está desordenada, en algún momento usted ha perdido la dirección de su vida por el simple y sencillo motivo, por la simple y sencilla razón de que usted no ha buscado a Dios de todo corazón. Recuerde, ¿cómo usted busca cuando pierde algo que es de suma importancia? Cuando pierde su documento de identificación, cuando pierde su licencia, cuando pierde sus llaves, cuando pierde algo importante. Usted póngase a pensar con qué desesperación, con qué ansiedad, con qué prontitud usted va y busca eso porque lo necesita. Pues así debe ser la búsqueda de nuestro Salvador cada mañana, mis queridos hermanos.
La segunda cuestión que el profeta dice en Jeremías 15:16 es, él dice que la palabra fueron halladas sus palabras y yo las comí, dice el profeta. Eso quiere decir, mis hermanos, que no es suficiente que la palabra, decir que la palabra es importante, decir que es buena, que es divina y que salva. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones, hemos escuchado prédicas y hemos dicho, qué bueno estuvo el sermón? ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia y hemos escuchado y hemos dicho, excelente, el mensaje estuvo calidad, pero hasta ahí ha quedado? No se trata solo de decir que estuvo bueno el sermón, no se trata solo de decir que la lección está hablando buenísimo, decimos muchas veces, que la lección está excelente. Es necesario comer la palabra de Dios. Eso quiere decir que debemos aceptarla, debemos recibirla y debemos vivir la palabra. Debemos colocar ese alimento divino en nuestro corazón. Que no sea solamente decir que estuvo excelente la prédica, la palabra, sino que debemos poner esa palabra en nuestro corazón, porque solamente así, mis hermanos, esos nutrientes de la palabra de Dios entrarán en nuestras corrientes sanguíneas, en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Y entonces, y solamente así, mis hermanos, cuando nosotros comprendamos que debemos comer la palabra, recibiremos el poder que viene de Dios directo para nuestra vida. Y la tercera cuestión que encontramos en el libro de Jeremías 15:16 es que tu palabra, dice el profeta, me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Saben, mis queridos hermanos, debemos sentirnos gozosos por la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y eso lo debemos reflejar en todo momento. Porque cuando nosotros decidimos privilegiar la búsqueda de Dios, es decir, cuando nosotros ponemos como prioridad buscar a Dios en la primera hora de cada día, vamos a tener paz y vamos a tener alegría durante el transcurso de ese día. Y eso es algo que debemos recordar. Ya para terminar, mis hermanos, caminar con Dios y profundizar nuestra relación es un asunto de vida y longevidad. En Deuteronomio 30:20 leemos, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Miren, mis queridos hermanos, de que debemos buscar a Dios en primer lugar, en todo momento, porque es una bendición para nosotros, es vida para nosotros, es prolongación de tus días. Saben que está comprobado que aquella persona que lee más, que tiene un hábito de lectura, aunque ustedes no lo crean, está comprobado científicamente que vive más que una persona que no tiene el hábito de lectura. Sí, o sea que la palabra de Dios se cumple no solo en el sentido de la vida eterna, sino que también en esta vida. Al tener ese hábito de estudiar la palabra de Dios, vamos a tener más vida. Porque caminar con Dios, mis hermanos, diariamente nos permitirá vivir un cristianismo real y auténtico. El recibimiento de la unción diaria del Espíritu Santo trae en sí toda la vida y el poder de Cristo. Eso que nos hace más que vencedores en todas las circunstancias que estemos enfrentando o que vayamos a enfrentar. Caminar con Dios, mis hermanos, diariamente nos mantiene unidos al cielo y de esa manera recibimos una influencia transformadora y directa de nuestro Señor Jesucristo. Así que recordemos, mis queridos hermanos, 4 razones por las cuales debemos buscar a Dios en primer lugar. Número 1, porque es una orden que viene de Jesús. Número 2, porque Dios tiene un programa diario para mi vida. Eso debe usted recordarlo en todo momento. Número 3, porque el hombre interior debe renovarse cada día. La salvación no es una vez salvo, para siempre salvo. La salvación es diaria, mis queridos hermanos. Debemos ser salvos cada día. Y número 4, para tener paz y alegría en el corazón. Así que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, ánimos a cada uno, es una bendición que estemos aquí reunidos y que Dios nos pueda seguir ayudando en cada momento. Que Dios les bendiga.